¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Hola, muy buenas tardes a todos del otro lado que siguen compartiendo un día más de Literarte. Y enseguida nos vamos a ir metiendo de cabeza en este nuevo autor que tendremos hoy. Pero antes, queremos saludar a todos los que están ahí del otro lado y también a los que están de este lado. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, Lisandro, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás, Hola, Lisandro? ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Hola, el sonidista también. ¿Cómo estás por allá? Ahí está mirando, desde los controles, viendo las caras que ponemos a medida que pasan los minutos y bueno, la música suena. Bueno, les contamos que nos pueden escuchar a través de www.lectores.ulp.edu.ar. Simplemente ingresan al sitio, hacen clic en Radio en Vivo y ahí nos vamos a poder encontrar cada viernes a las 17 horas. Contamos con un chat en vivo en donde podemos interactuar a medida que transcurre el programa. Por supuesto, saludamos a todos los que nos escuchan por acompañarnos en este espacio llamado, ¿cómo se llama? Literarte. Muy bien. Bueno, también les queremos contar que tenemos una revista que sale una vez al mes. La revista la realizamos con el equipo de Lectores 4.0 y llamamos por el número 19, por el 21. 21 se está por publicar. Ahí el estamos. 21 se está por publicar. Bueno, ahí ya van a poder encontrar desde la primera hasta el 21 tenemos de todo, porque están los análisis de series actuales que pueden ir buscando en diferentes, en Netflix, en Amazon, en todo el HBO, en todos esos lugares. También tenemos reseñas sobre escritores clásicos, sobre escritores juveniles, sobre escritores para niños, de todo un poco. Así que ya saben, pueden entrar a www.lectores.ulp.edu.ar y encontrar la revista Leemos en Casa. Hacen clic en Leemos en Casa y ahí van a encontrar todos los ejemplares desde el primero hasta el último. O también pueden entrar a la biblioteca.sanluis.gov.ar y ahí van a encontrar no solo los ejemplares de Leemos en Casa, sino un material riquísimo, más de 10.000 ejemplares para poder encontrar algo que leer en estos días. Inclusive los cuentos que se van hablando acá en Literarte lo pueden encontrar ahí. Bueno, y hoy estamos reunidos ¿para qué? Para comentar una obra exquisita que vamos a hablar, bueno, en realidad nos va a comentar Alberto y nos vamos a ir metiendo bocaditos nosotros, información sobre cine, autores, libros, pero no se muevan de ahí. Porque esta obra seguro que les va a gustar. Sí, atento porque nos vamos a ir metiendo en lugares que no muchos se han animado a entrar. De a poco vamos a ir descubriendo quién es nuestro autor y qué ha escrito. Bueno, y como se nos viene haciendo costumbre desde el año pasado ya, ¿no? Iniciaron ustedes en esta parte. Cada viernes vamos a conocer un escritor. Entonces, cada viernes, 17 horas, los queremos ahí del otro lado, esperando qué escritor nos va a tocar. Y al igual que Carlos II de Austria, archiduque austríaco, y nuestro Manuel Belgrano, un 3 de julio, pero de 1883, nacía en Praga Franz Kafka, en Praga, actual capital de República Checa. Fue un escritor bohemio en lengua alemana. Su obra, una de las más influyentes en la literatura universal, es uno de los pioneros en la fusión de elementos realistas con fantásticos. Muy bien, pero ¿saben qué? Mejor escuchemos el cuento de nuestro autor. El silencio de las sirenas. Ulises es una demostración de que también recursos insuficientes y hasta pueriles pueden servir como medios de salvación. Para preservarse de las sirenas, Ulises se tapó los oídos con cera y se encadenó al mástil. Algo parecido hubiera podido hacer desde antes, claro está, todos los viajeros, salvo aquellos a quienes las sirenas seducían ya desde lejos. Pero se sabía en todo el mundo que era imposible que esto fuese remedio. El canto de las sirenas lo penetraba todo, y la pasión de los seducidos hubiera roto trabas más fuertes que cadenas y mástiles. Ulises, aunque acaso enterado, no pensó en eso. Confió plenamente en su puñado de cera, en su manojo de cadenas, y con inocente alegría, contentísimo de sus pequeñas astucias, navegó al encuentro de las sirenas. Pero sucede que las sirenas disponen de un arma más terrible aún que su canto, su silencio. ¿Acaso era imaginable, aunque por cierto eso tampoco había ocurrido, que alguien se salvara de su canto? Pero sin duda alguna nadie podía salvarse de su silencio.
No hay nada terrenal que pudiera resistir la sensación de haberlas vencido con fuerzas propias, a la infatuación consiguiente que se sobrepone a todo. En efecto, al llegar Ulises, las formidables cantoras no cantaron, sea porque creyeron que semejante adversario ya solo podía afrontarse con el silencio, sea porque esa visión de bienaventuranza en el rostro de Ulises, que no pensaba más que en cera y cadenas, les hizo olvidar cualquier canto. Pero Ulises, por así decirlo, no oyó su silencio. Creía que cantaban, solo que él se veía librado de oírlas. Vio primero, eficazmente, las torsiones de sus cuellos, la honda respiración, los ojos arrastrados en lágrimas, la boca entreabierta, y creyó que todo eso formaba parte de las arias que, sin ser escuchadas, resonaban y se perdían a su alrededor. Pero de pronto, todas las cosas rebotaban en su mirada abstraída. Era como si las sirenas desaparecieron ante su resolución, y justamente cuanto más cerca estuvo de ellas, ya nada sabía de su presencia. Y ellas, más hermosas que nunca, estiradas y retorcidas, tendían sus garras abiertas sobre la roca, y sus cabelleras ondeaban al viento libremente. Ya no pretendían seducir. Tan solo deseaban atrapar, mientras fuera posible, el reflejo de los dos ojos grandes de Ulises. Si las sirenas tuvieran conciencia, habrían sido destruidas en aquella oportunidad. Pero así perduraron, únicamente se les escapó Ulises. Por lo demás, la tradición refiere también un epílogo al respecto. Ulises, así cuentan, fue tan zorro, tan rico en astucias, que ni aún la diosa del destino logró penetrar en su fuero más íntimo. Quizá, aunque esto ya no pueda concebirlo la razón humana, advirtió realmente que las sirenas callaban, y solo, por decirlo así, a manera de escudo, les opuso a ellas y a los dioses el referido simulacro. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Tell you you're gone, gone, gone too many days. I tell you to sleep on it. Come out the haze. And even a whisper seems so loud, like a scream. Maybe I tried too hard to make this a scene. That you treat me, it's unfair, unfair to me. And I think it's backwards, the way that you treat me, it's unfair, unfair to me. Literatura argentina y universal en Literarte. Acá volvimos con más Literarte y en estos minutos antes de volver al aire charlábamos de este autor y cuántas cosas que fuimos conociendo a partir de él, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos metemos en el cuento directamente, Alberto? Bueno, sí, Kafka es un autor, como de alguna manera anunció Lisandro en el primer bloque, modelo para toda la literatura contemporánea, que tenía ciertas características que ahora por ahí es extenso determinar, pero tiene que ver con cierta erudición, cierta complejidad. Inclusive se ha generado un mito acerca de lo que es lo kafkiano, como algo complejo, claro, como algo enroscado, como algo difícil, como algo que le falta una parte que no se termina de entender, ¿no? Lo kafkiano. Y justamente este relato refiere a un episodio de la Odisea. Por supuesto que es una versión libre, donde se ajusta literalmente a la narración de Homero, que fue escrita hace 3.000 años, y que hace como una especulación absolutamente ficticia y particular, dando por sentado que sabemos de lo que nos está hablando, ¿no? De que Ulises, en su regreso a Ítaca, después de la guerra, tiene toda una serie de pruebas que pasar, los cíclopes, Circe y las sirenas. Y que las sirenas son
y acá Kafka juega con eso perfectamente, el canto de las sirenas es aquello que se ha vuelto un mitologema moderno que refiere a el desviarnos de los objetivos. Entonces, cuando decimos el canto de sirenas, ponete a estudiar, no salgas el sábado a la noche, que no atiendas los cantos de sirena, digamos, concentrate en tu objetivo, que es hacer esto. Que es rendir el lunes. Que es rendir el lunes, y si salís el sábado y te dormís todo el domingo, el lunes te va a ir mal. Entonces esos amigos que llaman para convencerte de que salgas el sábado serían los cantos de sirena. Los distractores. Los distractores. Exactamente. Cuando Exactamente. charlamos antes de hacer el programa, que surgió ese dilema de por qué el canto de la sirena. Y entonces, ¿por qué el distractor? O sea, vos tenés un camino lineal, ¿no? Vos vas derecho a tu objetivo y hay un distractor que es el canto de la sirena. ¿Y qué pasaría si uno agarra el distractor y resulta que el distractor se transforma en el objetivo? Porque ya perdés el objetivo. No, en general lo que plantea Homero con esta referencia al mito y lo que a lo largo de los siglos fue jugándose con este mitologema del canto de las sirenas es que cuando uno toma el camino, cuando uno toma el camino que te conduce el canto de las sirenas, uno se autojustifica, como los personajes de muchos autores, como los personajes de Simenón, se autojustifican de que no, este era el camino correcto, pero en realidad es una trampa. La trampa, porque vencer al canto de las sirenas no es solamente entender el objetivo, sino tener el coraje primero para darse cuenta que son cantos de sirena, si no, no serían cantos de sirena. Claro. Si te llevan al verdadero objetivo y hacen que vos salgas el sábado y después rindás y te saques un 10, evidentemente no eran cantos de sirena. Cantos de sirena son... Uy, Dios. Cantos de sirena son en tanto que nos desvían del objetivo y que implican un coraje, una astucia por un lado, dos características fundamentales de Ulises. El coraje por un lado y la astucia, es decir, el coraje de bancarse y de autoengañarse porque él, hay una especulación al final que me resulta muy interesante destacar, que esa especulación que hace Kafka, tal vez él simuló no escuchar, no es que no escuchó. Sí. Entonces dio a entender al mundo o a los que estaban con él o a las mismas sirenas que no le molestaba el silencio, pero en realidad no escuchó el silencio porque creía que estaban cantando. Pero por ahí, dice Kafka, por ahí sí sabía que no estaban cantando, pero bueno, ese salto de astucia mezclado con el coraje y ponerse la cera en los oídos y encadenarse al mástil y toda la cuestión, es como esas pruebas iniciáticas religiosas extremas como de autoflagelación para rendir el examen, digamos. Claro. O sea, para rendir el examen no es fácil, no es que un canto de sirena en la vida, de acuerdo al mitologema, no es que se elude simplemente por felizmente. En general es algo que tiene que ver con un sacrificio que implica un sufrimiento. Claro. Entonces ahí está, si queremos, la moraleja, no me gusta la palabra, pero ahí está el sentido. O cuántas veces hacemos oídos sordos a algo que realmente nos duele y seguimos adelante independientemente de lo que eso nos genera, ¿no? Claro. Digo, también sería un poco lo que le está pasando. Como un escudo para seguir adelante y bueno. Sí. Bueno, digamos, el tema es cuando uno, me parece que el sentido del cuento está más allá de la referencia mitológica, bueno, la cera que refiere al mito de Ícaro, el mismo relato que parte del canto 12 de la Odisea. ¿Por qué el silencio y no el canto? Porque las sirenas tenían míticamente dos recursos. El canto, que era demoledor, al que no se escapaba nadie, y de última, si alguno se bancaba el canto, con el silencio y el movimiento y el falso canto, los liquidaba. Nadie se les resistía. Y Ulises lo resistió doblemente, porque resistió el silencio creyendo que estaban cantando. Claro, es decir, al revés. Pero la idea es que, y por eso lo complejo, lo kafkiano y partir de una idea erudita, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer el contexto de Odiseo o de Ulises, y su meta. Y su travesía y su meta, y qué es lo que le estarían impidiendo las sirenas para entender completamente el cuento. En este sentido, Kafka era complicado, digamos. Y el canto 12.
Y el canto Porque 12, no sí. es el último ni el anteúltimo, o sea No. que tuvo que sortear Sí, al sí, principio sí. de su... Bueno, toda la Odisea es una odisea, que también es un mitologema, porque mitologema es aquello que refiere a un mito originario que seguimos usando en la vida cotidiana, ¿no? Cuando decimos, qué sé yo, el talón de Aquiles. Decimos el talón de Aquiles, en realidad es como una herida originaria, Claro. que no es que somos Aquiles y que lo tenemos en el mismo lugar, pero Sí, sí. tenemos como una debilidad, tenemos un debilidad. problema de carácter, por ejemplo, tenemos una, no sé, o una persona tiene ciertas cuestiones de personalidad que son como su marca, que está condenado a llevarlas y a convivir con ella toda su vida. Bueno, los cantos de sirena son lo mismo. Y está bueno lo de esto del talón de Aquiles, porque más allá de lo erudito que uno por ahí tiene que conocer sobre Aquiles y su gran fuerza, Ulises no tenía su gran fuerza. Como dijiste, tenía Claro. la astucia, Claro. que era O la que lo quizá la llevó. fuerza era la astucia. Claro, la fuerza era la astucia y el coraje, porque Y el coraje. porque era, digamos, hay que meterse, ceran los oídos y porque el canto de Homero dice que pidió que lo encadenen al mástil y que si él no se resistía o él pedía que lo suelten, que no lo suelten, que lo aten más fuerte, dice referencia el canto. Entonces, él mismo ya estaba dispuesto al sacrificio. Digamos. Claro, porque que lo encadenen es pedirle a alguien que no está encadenado, a alguien que quizás se va a ir ese sábado a la noche y no va a estudiar. Claro. Pero no, él está decidido a no... Él está pidiendo a los amigos que el sábado a la tarde que no lo llamen Que no a la lo noche. llamen, claro. Y si él cede, que no lo llamen y que le prohíban salir con ellos. Claro. Entonces, pero bueno, esto hay que entenderlo también en el contexto del héroe trágico, en el contexto de estos héroes que eran que rozaban cierta sobrenaturalidad y que no que funcionan en la literatura o en la mitología o en las creencias como referencias míticas, no como personas reales, digamos. O sea, cuando Kafka escribe, por ejemplo, El Castillo o América o Metamorfosis, más fantástico, más realista, está trabajando con personas de este mundo que nosotros podríamos encontrarnos de alguna manera. Cuando uno refiere a los héroes trágicos, y ni hablar los dioses o los semidioses, los titanes, etc., o mismo las sirenas, estamos hablando estamos en una parcela mítica que nos sirve como reflejo metodológico para pensar. No estamos en el campo realista. Y O de sea, igual forma, Ulises Claro. se muestra muy humano, porque él sabe que va a caer en esa tentación. no, está claro que tanto Ulises como en la mitología Edipo, Hécuba, Antígona, son personas muy humanas porque si no, no nos serviría para pensarlos paradigmáticamente, digamos. O sea, Claro. ¿qué nos podría enseñar Antígona si Antígona no tuviese esos gestos humanos que tiene? Es más humano que cualquier otra persona posterior a Antígona. Pero digo, lleva al extremo, yendo al caso de Antígona, de enterrarse viva porque no lo dejan enterrar al hermano, algo que nadie haría hasta ese punto, pero lo toleramos ahí porque en realidad está construyendo una idea para que nosotros después sigamos filosóficamente pensando hasta el día de Claro, hoy, hasta el en final realidad del esa mundo. parte humana es la que a nosotros nos lleva a identificarnos Claro, con un personaje. Tal Sí, cual, sí, sí. si no, es como cuando vemos una película de ciencia ficción o de monstruos o de superhéroes o lo que sea, digamos, hay un costado que nos acerca, si no sería como un mundo inasimilable. Es decir, hay algo que se parece a nosotros, aunque un deseo, un gusto, un sentido de la justicia, una fortaleza, una debilidad, hay algo que nos tiene que acercar, si no hay forma de identificarse, tal cual. Tal cual. Muy bien. Bueno, ¿qué más de esto? Bueno, después iba a hacer una referencia al western, pero eso me parece que lo habíamos dejado para el tercer bloque. Porque el héroe del western de cine es siempre una variante de Ulises, sobre todo esos western de personajes que transitan una odisea, ya sea una búsqueda o una vuelta a casa, O un retorno. Si la Odisea vendría a ser como una road movie ahora en la actualidad. Sí, podría serlo. Podría serlo. El viaje. Podría serlo. Lo importante de este cuento y lo importante para cerrar mi comentario en este bloque es cómo se puede trabajar, acá literalmente lo hace Kafka, pero cómo se puede trabajar determinados mitologemas que siguen funcionando de la misma manera, 100 años después. 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 100 años
hayan partido del mito, hayan partido de ficciones o hayan sido paradigma de la realidad. Porque uno cuando dice canto de sirena, todos entendemos más o menos lo mismo y todos sabemos en el fondo de nosotros mismos cuando hacemos caso a los cantos de sirena y después nos queremos autojustificar que en realidad las estamos esquivando cuando nos estamos metiendo de lleno, abrazándole y cantando con ellas. Es decir, la idea de cómo estos mitologemas funcionan en el mundo moderno, en el mundo actual, en el mundo cotidiano, me parece algo para destacar y cómo sigue funcionando en la literatura y cómo la literatura los puede usar más o menos eruditamente, porque en este caso es muy erudito el relato, pero lo vamos a ver en otros cuentos, en Borges, en Bioy Casares, cómo lo utilizan simbólicamente, sin citar Ulises, y cómo hay personajes que cumplen con determinadas funciones míticas y siguen funcionando en la modernidad, más allá que no haya sirenas concretas. ¿Habrá escuchado el canto de las sirenas? Kafka, que inclusive no publicó en vida, se habrá guardado. Bueno, hay una historia de Kafka que con su padre, que no lo dejó, que él se sintió reprimido. Claro. Que no sabemos bien a ciencia cierta, porque eso nunca se sabe, si él se sintió reprimido o el padre verdaderamente lo reprimía al extremo, como él cuenta. Y tal vez atendió a las sirenas, claro, no escribiendo más y no publicando en vida o publicando muy poco. Pero bueno, eso ya es la vida de cada uno. Capaz que la sirena fue estudiar abogacía, seguir los casos del padre. O por ahí al revés, qué sé yo. O sea, Kafka escribía muy bien, pero es muy difícil a veces cuando uno se mete en la vida de otros para decir cuál fue el canto de sirena, qué fue lo correcto y qué fue lo incorrecto, digamos. Yo no le diría a un padre ahora, che, no, dejad que tu hijo haga cosas, él sabe cómo educarlo. Claro, el día de mañana va. Claro, sí. El día de mañana vemos, Si es Kafka y el tipo no pudo escribir nada, no pudo publicar nada y ves que es una cosa genial, bueno. Lo traemos a Literarte el día de mañana. Claro. Bueno, la verdad que es genial el análisis, esperamos les haya gustado y ¿cuántos de nosotros nos dejamos llevar por los cantos de sirena, no? Bueno, se los dejo. Uh-huh. Y no se muevan de ahí porque todavía nos queda un bloque más de Literarte. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Bueno, acá estamos en el último bloque. Qué rápido que se pasó este programa también, chicos. Sí. Bueno, así como decía Mariela, que me llamó la atención al ir conociendo un poco más a esta autora, a Kafka, en sus relaciones sociales. Kafka tendía a causar repulsión tanto por su físico como por su personalidad. Eso lo veía él. Sin embargo, hay que destacar que impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, ¿no? Su conducta tranquila, fría y su gran inteligencia sobre todo. Además de su particular sentido del humor. Algo que destacaba. Había quedado algo pendiente sobre el western que decía Alberto. Sí, yo decía que los personajes, bueno, yo soy muy amante del western y recomiendo siempre ver los western clásicos porque son, bueno, como recomiendo leer la literatura clásica, me parece que hay una cuestión mitológica en el western y todos los personajes, no todos, pero la mayoría de los personajes heroicos del western son variantes de Ulises. Y son variantes de Ulises en este sentido que Kafka lo plantea en el cuento que estamos trabajando hoy, en el sentido de esta doble o triple cualidad, ¿no? La astucia,
el rebuscársela, el coraje, la inteligencia, el ser mandado. Pensemos en el contexto del western, cómo viven los personajes de western, digamos, cómo, dónde comen, dónde duermen, cómo se asean, es decir, en ese contexto de que en general los western transcurren diegéticamente entre 1870 y 1890, temporalmente, todos transcurren después de la Guerra Civil Norteamericana y antes de la llegada del ferrocarril, o cuando recién empieza a llegar el ferrocarril. Entonces, en el oeste americano, obviamente, o en el centro-oeste, y hay que rebuscárselas. Están solos y son todos cantos de sirena. Y son todos cantos de sirena confusos, porque no saben si ir para allá. Aparte de ir para allá son 6 días para llegar hasta allá. Sí. Ir para acá son otros 6 días y no saben. Es decir, y tienen que todo el tiempo decidir y bancarse lo que resulte. Más allá de la organización de la trama, del universo ficcional que plantea el autor en cada una de las películas, pero siempre hay esta cosa de coraje, de astucia, de desafío, y muchos western, inclusive, ahora se me viene a la cabeza uno, Más corazón que odio, un western de John Ford de 1956, es una vuelta a casa, ese es claramente esto. Y después de una guerra, después de luchar, en el camino te van engañando, te van traicionando, claro, vas perdiendo amistades, las pocas que te quedaban, como vemos en los western, y entonces como que hay una desconfianza en todo tu entorno también. Y también esa vuelta a casa puede ser trágica, porque vos podés volver a casa y no volvés como nosotros, que volvemos a la noche, nos vamos a la mañana y volvemos a la noche. Volvés meses después de una guerra, o años después, y por ahí no encontrás la casa. O no encontrás la casa porque la arrasaron los indios, o no encontrás a la familia porque se fue, porque se mudó a otro lugar, o no encontrás a alguien porque murió. Es decir, que ese grado de tragedia que maneja el western es muy similar. O no arquetípicamente. O no volvés. Que nunca vuelve el mismo que se fue. Claro, no, tal cual. Para frasear, nunca vuelve el que se Pero fue. bueno, era eso. Bien, bueno, como también podemos sumar, es que Kafka tiene como principales temas el conflicto paterno-filiales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía de lo absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales, ¿no? Miren si tenemos temas que ha tocado. Hay muchísimas cosas. Bueno, interrumpo un cachito, hay un libro muy famoso que recomiendo que se llama Carta a mi padre, que Kafka escribe en primera persona una carta al padre que aparentemente, por los que saben, fue absolutamente literal, como cualquier hijo le puede escribir a su padre. No es que es algo decorado literariamente. Ajá. Es muy cruda. Y es tan cruda que hay veces que uno se pone al lado del padre. Digamos, porque es muy insultante para con su padre. No lo digo desde el punto de vista respetuoso, formal, ni nada, sino de, digamos, si este tipo pudo escribir La Metamorfosis, El Castillo, esta cosa, algo de su buena educación debe tener que ver, ¿no? Pero es una cosa defenestrante en cuanto a la opresión que él sentía del padre y que no se animaba a decírsela y que se bancó, bueno, parte de lo que ahora van a seguir. Bueno, hasta la carta a su padre. Claro. Tengamos en cuenta que estamos diciendo un título que es Carta a mi padre, en donde hay 2 personajes, un hijo y un padre. Y una cosa es leerla como hijo, sin tener hijo, y otra cosa es leerla como padre. Sí, totalmente. Entonces ya si la lee un chico de 12 años, dice, yo siento lo mismo, capaz. Claro, no, inclusive fundamenta, no la escribió como un chico de 5 años, la escribió a los 20, creo, o a los 20 y pico, pero fundamenta y da razones de por qué se sintió tiranizado. Es muy interesante leerla, desde el punto de vista psicológico inclusive, y tiene razón, es decir, si esto es así como él lo plantea, tiene razón en sentirse tiranizado. Pero hay momentos en donde la justificación se pasa de largo y uno como padre, ahí sí, claro, dice, bueno, pero lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer, o puede ser otra mirada. Digamos, porque a veces con los hijos tenemos no solamente cuestiones madurativas de diferencia, sino de miradas diferentes. El hijo quiere hacer esto y no está mal, y uno como padre quiere hacer esto otro, o quiere que el hijo haga esto otro, y no está mal. Y no está mal tampoco. Bueno, lo vamos a ir buscando para subirlo a medida el libro está buenísimo. Bueno, ¿y qué podríamos contarles de la parte académica de Kafka? Y Kafka anduvo, no fue solamente escribir encerradito como lo puede plantar la Metamorfosis. Tras aprobar el examen de bachiller en 1901, comenzó a estudiar química en la Universidad de Praga. Pero bueno, nada que ver. Estudiar química. 2 semanas duró estudiando química. Desaprobó todas las materias, todos los exámenes. Claro. A continuación, probó también con historia del arte, filología alemana. Filología. Sí, y alemana encima. Pero bueno, vivía allá. Sí. Pero finalmente, obligado por su padre, como veníamos diciendo, estudió Derecho.
Desde 1905 se vio obligado a frecuentar sanatorios por su debilidad física. Esto es algo que también se habla, sin leer tantos libros, también se habla de Kafka, de sus problemas de salud. Y en 1903 escribió Consideración. 1915, Metamorfosis. Me encantó Metamorfosis. Eh, ¡Qué miedo! sí, la verdad es que aparte escuché el audiolibro y es más trágico todavía. Claro, sí. Y en 1917 se le diagnosticó tuberculosis, lo que lo obligó a él a mantener frecuentes periodos de convalecencia, durante los que recibió el apoyo de su familia, en especial de su hermana Otili, y con quien tenía mucha relación, ¿no? Con quien frecuentaba. Con quien frecuentaba mucho. En 1919 terminó los 14 cuentos fantásticos que componen Un médico rural. Y un tema de gran importancia en su obra es su relación con su padre, como nos viene diciendo Alberto hasta ahora, y un padre autoritario sobre todo, ¿no? Que bueno, en la intimidad de nos dejó nunca lo dejó de menospreciar a su hijo, y hasta el año 1922 lo tiranizó. Que bueno, también ahora, después de la opinión de Alberto, hay que ver si realmente lo tiranizaba o era lo que él sentía sobre su padre, ¿no? Sobre esta relación con el padre. Parte de la enfermedad, Kafka murió muy joven, sí. Y vivió pocos años, y siempre fue una persona enfermiza. Bueno, tuvo tuberculosis. No sé si vivió 40 y algo de años, habría que hacer el cálculo, de 1883 a 1924, pero son 40 y algo de años. Y en parte Kafka se lo atribuía a su padre, y en parte muchos del mismo biógrafo de Kafka, o el biógrafo oficial, o el mismo amigo que le publicó las obras después, decían que aparentemente esas enfermedades sintomatizaba esa tiranía, claro, que sentía de trabajar como abogado, de trabajar en estudio de derecho, de moverse en un mundo que no le pertenecía, que no le privaba escribir, a 1886, 1924. Son 38 años. 38 años, mirá. Toma. Está bien que en esa época no había la Superjoven. expectativa de vida de ahora, pero no era común morirse a los 38 años tampoco. No. Y Pero pero bueno. de enfermarte así. Pero bueno, aparentemente hay una relación directa entre una cosa y la otra. Digamos, todos padecemos la tiranía de nuestros padres en algún punto, pero parece que en Kafka fue algo extremo. Sí. Bueno, de ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre la misteriosidad y misericordias y las ilimitaciones exigencias de la patria potestad, declaró el propio Kafka que procedía toda su obra. O sea que todo venía de ahí, de los problemas paternales. De ese conflicto. En particular su célebre Carta al Padre, que nunca la publicó en vida. Que es lo que Bueno, cuentan una cosa que no lo dijo Kafka, pero aparentemente algunos se lo atribuyen a él, que la obra, Kafka titulaba su obra Tentativas de fuga de la esfera paterna. Si yo tendría que ponerle un título a mi obra se titularía toda, las obras completas. Si le tenía que poner un título, sería Tentativas de fuga a la esfera paterna. A la esfera paterna. Bueno, que ahí denota aún más lo que él sentía, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo. El programa pasado, para los que no escucharon, y para los que lo escucharon también, hablamos de Hemingway, que partía también de los padres, de sus padres con ir a cazar y a pescar, y su madre con el tema de la música, y cómo también se van armando un poco los escritores. Y eso que son bastante... Uno siguió el... Sí, Hemingway fue más rebelde Claro, de más lo que le rebelde. propusieron sus padres, y quedó como preso a eso y se murió enfermo por esa enfermedad que supuestamente le produjo esa opresión. Y Hemingway también, dentro de todo, con el suicidio del padre y él haciendo lo mismo, y sus Sí. hermanos es medio... Igual es como imposible ser quienes somos sin nuestra historia, ¿no? Sin No, nuestros padres, sin lo vivido. Yo siempre digo que cada vez me parezco más a mi padre. Cada vez, digamos, toda la vida traté de diferenciarme y cada vez me ¿Viste? parezco más. Digamos, es una cosa Nos increíble. pasa eso, sí. Bueno, ¿les Sí, parece que vamos al cine? Vamos al cine. Vamos. Sí, vamos al al cine. cine. Como por ejemplo la película Metamorfosis. Bueno, no sé si han podido leer el cuento, pero bueno, se trata de un primer proyecto cinematográfico que adapta la famosa obra de Kafka, y Gregorio Samsa nunca aparece en esta adaptación. Su transformación se intuye a partir de las reacciones de la familia y de la ambientación que crea el director. La cámara es subjetiva la mayor parte del tiempo y mantiene al espectador desde el punto de vista del protagonista. La verdad que la situación es constantemente asfixiante y de desahogo
muy, muy, muy sugerente, ¿o no? Bueno, ¿Qué dicen? en el cuento pasa bastante eso, cuando te sentís identificado con él en primera persona. Sí, aparte, este miedo de que te vean, de que cómo te escondes, de que es terrible. Sí. Y el procedimiento de la cámara subjetiva en el cine es poner en los ojos de un personaje la cámara. Entonces nunca se ve a ese personaje, Claro. sino que se ve todo lo que ve el personaje. Todo lo que ve el personaje. Y en este cuento particular es muy Los interesante. ángulos, que ya lo tiene el cuento desde Claro. de abajo para arriba. Sí, Los sí, ángulos, sí. imagínate Sí, en la película. no, es terrible. En el 2002 salió otra metamorfosis que es una metáfora sobre el individuo expulsado de la sociedad a través de una imagen de autodestrucción y aislamiento. Las reflexiones del héroe se ven representadas a través de visiones oníricas del subconsciente. Esta es la visión de Kafka de toda su obra. Claro. Esta cosa del ser marginado de la sociedad. Bueno, después tenemos El Castillo, película de 1997, que es una fábula donde el protagonista sufre una frustración insoportable al no decretar su estatus social y sentirse ligado constantemente a la existencia de un forastero. Pronto se da cuenta de que aunque sus esfuerzos sean cada vez mayores, sus objetivos se ven más lejanos. ¿Haneke es? Haneke. Bien, el director, Michel Haneke, demuestra muy bien su capacidad de generar angustia existencial en sus espectadores a través de las sensaciones. También hay otra película, El proceso de Orson Welles. Dale, sí, El proceso yo justo era la novela que iba a recomendar. Entre toda su obra, la que más me gusta es El proceso. En 1962, Orson Welles adaptó El proceso de Kafka con Anthony Perkins, el actor de Psicosis, que lo protagoniza. Es muy interesante El proceso porque es un personaje que es el proceso, es un juicio, el proceso se refiere a eso, y el condenado, mejor dicho, el acusado no sabe de qué lo condenan, nadie le puede explicar nada, y es todo un recorrido por pasillos y por burocracia. Bueno, el tema de la burocracia en Kafka es clave, ¿no? Siempre está como agrandado y exagerada esa idea de los eternos pasillos que no nos conducen a nada, que siempre estamos esperando que se resuelva algo, pero después falta un papel y después cuando hacemos la mitad del camino todavía falta más de la mitad del camino. Y el personaje no termina sin saber, digamos, cuento solo esto del final, pero lo interesante de ese recorrido, ¿por qué lo están juzgando? O sea, él ni siquiera sabe por qué lo están juzgando. No hay y esta vuelta de Kafka que se ve en El Castillo, se ve en América, se ve en los cuentos fantásticos, esta cosa vueltera de imposibilidad del ser humano de desenvolverse en este mundo tan encerrado, tan hecho para lo incómodo, para lo infeliz. Esta era la sensación de Kafka. Bueno, aprovecho ya que está y recomiendo El proceso, una novela publicada en 1925, ya muerto Kafka, que aparentemente fue escrita en 1914. Bien. Bueno, yo recomiendo La metamorfosis. Por supuesto. No soy muy kafkiano, por decirlo, pero La metamorfosis me llamó mucho la atención, eso que hablábamos de los ángulos, porque en el libro se nota mucho cómo está escrito el miedo, el encierro, cada vez más claustrofóbico el personaje y uno mismo. Así que los invitamos a todos a leer El proceso, como dijo Alberto. Bueno, la verdad que disfruté muchísimo de este programa y bueno, esperamos que ustedes también del otro lado lo hayan disfrutado. Y bueno, nos queda otra más que despedirnos. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 17 horas por www.lectores.ulp.edu.ar. Gracias a todos por estar ahí. Chau, chau. Chau. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. I was alive, going down for the summer with my eyes open wide. God knows I tried, I can't get back the feeling of the very first time. I was that guy, switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die. Someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's gone,
Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.